Las ciencias penales, sobre todo en el INACIPE, desde su creación, han significado un punto de encuentro y todo un reto de multi y hoy, transdisciplina. Esta convergencia de saberes es en gran medida la generadora de esta chispa de creatividad y nodo del conocimiento del que se desprenden los grandes avances de la humanidad. Por esta razón, hemos creado algo para ti, algo que seguramente te va a interesar. Si eres una de esas personas que se esmeran en observar un ángulo diferente de las cosas, si eres alguien que reconoce las fronteras de su disciplina como el punto de encuentro y partida del conocimiento y desarrollo de las ideas, pero sobre todo, si eres una de esas personas que es impulsada por una gran pasión por el conocimiento, el estudio y el análisis de las ciencias penales y la innovación, este foro es para ti. Te damos la bienvenida al proyecto transdisciplinario de ciencias penales e inteligencia artificial denominado CEPIA. Y te invitamos a vivir la experiencia de este proyecto del INACIPE creado para ti, porque solo aquí, en el INACIPE, se viven las ciencias penales. Hola, les damos la bienvenida a nuestras audiencias, en particular a la comunidad INACIPE, a un episodio más de Proyecto Sepia. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Francisco Valdés Souto. Paco, bienvenido. Esta es tu casa, el INACIPE, la Casa de las Ciencias Penales. En esta ocasión vamos a tocar un punto muy importante. El tema central es el universo de leyes. Y para ello, tú sabes bien, Paco, tenemos una pequeña dinámica de rompehielo al inicio de cada episodio. Y en este momento estamos escuchando una canción. ¿Qué estamos escuchando, Paco? Estamos escuchando Flash Gordon de Queen. Uh-huh. Y la idea de esa canción es porque cuando me puse a pensar, cuando escucho el universo de leyes, ¿qué canción la relación? Okay. Y encontré alguna creo que de David Bowie, otra de Coldplay, pero muy en mi corazón, de repente salió mi infancia, la primera película que fui a ver solo, me refiero a si mis papás los invitaron, los vecinos, y fue Flash Gordon, y pues estaba relacionado a este tema de batalla en el universo, y entonces automáticamente se vinculó al universo de leyes, y bueno, por eso la escogí, ¿no? La Un ciencia, tema emocional. La ciencia tiene que ver mucho de emociones, y eso enriquece el producto entregado. Y bueno, pues ya hablando un poco más en materia, o entrando un poco más en materia, el universo de leyes es un proyecto que tú realizaste. Quiero decir, tú eres doctor ¿en qué disciplina? Yo soy doctor en ingeniería de software. Antes de ser doctor en ingeniería de software, o más bien empecé como formación como ingeniero de computación en la UNAM. Bien. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM en CEU. Posterior a eso, entré a trabajar y me di cuenta que había una serie de problemas. Y donde yo trabajaba en Banco de México, nos pagaban un posgrado. Y realmente la competencia era muy feroz en ese tiempo. Okay. Porque como te pagaban, pues todos estudiaban. Entonces no era si querías, sino tenías que escoger algo. Y me metí a estudiar una maestría al ITAM con doble grado en Francia. Y ya pues ahí estuve un ratito, pero azares del destino, en una conferencia en México, hice una propuesta de ponencia. Uh-huh. Pues yo, sin haber hecho investigación ni nada, y la aceptaron, ¿no? Ok. Entonces de esa ponencia alguien me preguntó sobre referencia a un trabajo de un doctor, que si lo que yo estaba haciendo no era parecido. Y pues obviamente yo no sabía, le dije que luego le contestaba, investigué, le contesté que no. Y le mandé mi trabajo al doctor. Le dije, oye, estoy haciendo esto. ¿Cómo lo ves? Porque mi perspectiva era, pues yo soy gente de la práctica, pues, de estar en... Y el que está en el estado del arte, de los temas, no debería de poder saber. Y su respuesta fue, pues vete a estudiar conmigo un doctorado. Y por eso hice el doctorado en Montreal, en la Escuela de Tecnología Superior se llama, que hoy es la segunda escuela de ingeniería más importante de Canadá. Y
que está, allá tienen una organización extraña, pero está relacionada con la Universidad de Quebec, digamos. Ok. La región de la Universidad de Quebec. ¿Quién es ese doctor? El ¿Quién doctor es? Alain Abraham. Bueno, saludos. De hecho, al hoy doctor. es doctor emérito de la escuela, ¿no? La Escuela de Tecnología Superior. Qué interesante. Y bueno, pues aquí resulta todavía más interesante, Paco, cuando encontramos que un ingeniero en disciplinas parecieran muy alejadas del aspecto legal, normativo, en general de las ciencias penales, empieza a entrar a esto que tú le llamas la intersección interdisciplinaria, yo le llamaría transdisciplinaria. ¿Qué sucede? ¿Por qué universo de leyes? ¿Por qué empezaste a trabajar en particular este proyecto? Ok. Bueno, esa es una respuesta muy larga, pero va. A ver, yo estudié ingeniería y incluso desde la prepa tuvimos una clase de derecho. Bien. O sea, fundamental, supongo, ¿no? Yo estaba en el área 1, entonces para mí esa materia era, pues, tienes que pasar, o sea, no me interesaba en absoluto. Cuando estudié ingeniería teníamos varias materias así me refiero a una de contabilidad de costos y otra que tenía que ver con leyes, y también era, pues ya no más pásenlas, o sea, nada que ver. Pero cuando entramos al mundo laboral, si bien cuando entras y te insertas en ese mundo laboral, entras en la parte técnica y no las necesitas mucho porque pues estás en los fierros, pues, trabajando. Conforme vas avanzando, te das cuenta que pues tiene una repercusión importante. Porque vas teniendo algunos niveles, algunos puestos, y pues te vas dando cuenta que pues el tema legal te impacta. Claro. Y eso, pues además de socialmente, pero eso ya lo entiendes ya que estás más grande cuando estás estudiando. Entonces, hay 3 experiencias muy puntuales para mí que me marcan eso. La primera fue cuando empecé a estudiar la maestría. Recuerdo mucho que como era en telecomunicaciones y estaba la triple convergencia en ese tiempo, nos mandaron a leer una ley. Fue el primer acercamiento que yo tuve a una ley ya con una madurez, digamos, de estudio, ¿no? Ya en maestría. Y cuando la leí, mi aproximación era pues, 120 hojas, estábamos leyendo mucho, pues, unos 2-3 días, así ya. Y mi sorpresa fue que cuando empecé a leer esa ley, pues hacían referencias a otras leyes, a otras muchas leyes, que era la ley, no recuerdo el nombre completo, pero ley de telecomunicaciones. Y te refería pues a la Constitución, a la de competencia, a muchas otras. Y entonces, para no hacer muy largo este tema, pues la realidad es que no terminé de leer esa ley porque de las referencias que mandaba otra y esta otra y esta otra, pues estuve viendo muchas otras cosas, entendiendo, pero pues no alcancé a terminar. Entonces, eso fue un primer planteamiento para mí, porque dije, a ver, esto pareciera infinito, pareciera una galaxia que pues, sabes que es lo que alcanza a ver, pero hay más allá y no alcanzó. Entonces, ese fue el primer acercamiento. Después de eso, yo ya estaba trabajando desarrollando software, entonces pues, fue después de ese acercamiento cuando ya entré a un tema de dirección de área que me invitaron a trabajar en Linux. Hubo un acercamiento más fuerte a la normativa, porque como ya estás en un puesto directivo, tenías que conocer la normatividad de tu puesto, la normatividad de la Administración Pública Federal, y en ese tiempo habían salido unos manuales administrativos de aplicación general. Bueno, estaba el presidente Peña Nieto. Sí, estaba el presidente Peña Nieto. Entonces, pues hubo necesidad de meterse mucho a estos documentos y sucedía lo mismo, o sea, te referenciaban entre los mismos manuales o incluso en la normatividad. Entonces, para mí, como gente que no conocía derecho, era, o sea, es como si yo les dijera a un abogado, vete a estudiar cálculo, o sea, te faltan cosas de trigonometría, de álgebra, ¿no? O sea, pues decir, ¿dónde empiezo? Eso mismo me sucedía. Y para mí era muy preocupante porque cuando yo iba a un área del instituto y le preguntaba a un abogado, conocía mucho de su área que trabajaba, pero no de otras, ¿no? Entonces yo decía, no solamente aplica para la gente que no conoce derecho, sino que hay un mundo muy grande que nadie lo conoce totalmente y que solamente conocen partes. Y esto es la definición que utiliza Peter Senge, y voy a utilizar ese ejemplo del tema sistémico, ¿no? O sea, él dice, es importante ver un enfoque sistémico porque si tú estás viendo un vidrio y lo rompes y se cuartea,
vas a terminar viendo un pedazo y olvidas todo lo demás. Entonces es bien interesante porque era lo que sucedía. Y además, déjame interrumpirte, continúa. Esta sobreespecialización, no solo en el campo del derecho, sino, me imagino, en cualquier disciplina, te lleva a esas pues avenidas tan grandes que hay que cruzar para llegar al otro cuerpo, al otro corpus del saber. Y entonces, continúa. Y eso es bien interesante porque además, después lo que vas haciendo con eso es hacer brechas más grandes. Y hoy los proyectos que más impacto tienen son aquellos que usan la transdisciplina. Porque hoy vemos que cuando haces algo muy especializado, dejas fuera mucho beneficio. Entonces eso es bien interesante. Entonces ese fue el acercamiento y el último acercamiento fue uno que platiqué en alguna ocasión y es el de la ley. Hoy estoy muy relacionado a la creación de normas y en temas de software trajimos unas normas internacionales para hacer normas mexicanas. Y se generó, creo que en el 2021, si mal no recuerdo, la ley de la que sustituye a la ley de metrología, que es la ley de la infraestructura de calidad. Entonces me tuve que meter a leerla y uno de los elementos era que en un transitorio dice que en 6 meses se debe de crear el reglamento y hoy en 2025 es día que no está. Entonces, pues eso es un problema porque desde mi punto de vista es probablemente un tema de impacto. Es decir, cambio la ley, pero no sé a dónde le pega. Porque como no tengo toda esa visión, solamente conozco esta ley y digo, este artículo está mal, vamos a cambiarlo. Pero estás perdiendo de vista el enfoque sistémico. Y eso para mí es muy importante. Entonces, dado esa situación, siempre estuvo en mi mente el tema de cómo poder ayudar a la gente que no está familiarizada con los temas de derecho. Para tener una visión rápida de dónde se impacta, ¿no? Y en ese sentido, platicando con distintos amigos, con mi esposa estudió Derecho y pues obviamente, como tu caso, hay gente que conoce, y platicando con ellos, pues resulta que no solo pudiera ser útil a la gente, sino también para los estudiosos de Derecho, o inclusive también para hacer investigación en Derecho, porque digamos que es una visión que a lo mejor no se tiene hoy a la mano. No que no se pudiera, no que no se supiera que hubiera, pero que a lo mejor hoy no se tiene a la mano, o no se tenía. Entonces, eso es lo que nos lleva a plantear el universo de leyes. El universo de leyes, el nombre, sale después de eso. Y después de eso, después de ver la representación que generó, que esa representación es muy importante mencionar aquí. A veces uno como investigador, pues vas jalando un hilo de algún lado y te lleva algunas cosas, pero es muy importante mencionar a la gente que lo hace posible. Y esto son dos estudiantes de la UNAM, Harry y Diego, que son los artífices de la representación del universo de leyes. Y esto es bien importante porque son muchachos de licenciatura que todavía no acaban de estudiar. Del ITAM, además, y que además ahorita ya cuentan con un artículo publicado en un congreso internacional sobre inteligencia artificial. Entonces eso es bien importante porque este proyecto, más allá de a lo mejor pensar en si estamos proporcionando una idea para los que no saben derecho, que tengan una idea, para los que estudiosos sobre investigación, pues también está jalando a estudiantes a que puedan aplicar esas cosas, ¿no? Y abriéndoles desde el punto de vista una idea, la visión de pues el derecho se tiene que considerar, ¿no? Digo, que no les pase lo que a mí cuando estudié, que decías, pues pásala ya, ¿no? O sea, que lo tengan en consideración. Sí, sin duda alguna, parte de la importancia de los marcos normativos, pues esa relación diaria que a veces no la notamos, ¿no? En nuestra vida diaria hay actos jurídicos, hay barreras de contención de la norma que se tienen que mantener y que se tienen que cumplir. Pero para cumplir hay que conocer. Este aspecto me lleva a llegar a una pequeña, breve reflexión. Tu trabajo está enfocado desde tu área del saber, del conocimiento, a resolver una necesidad. Y esta necesidad era la posibilidad de cualquier persona tener de una manera más o menos fácil y rápida acceso a todo el marco normativo
que le afectara o que le marcara su actuación en determinada área de la administración pública. Esto nos lleva a que en este camino, en este andar para tratar de resolver esa, y que ahorita me vas a explicar o vas a tratar de explicarnos cómo es que resolviste ese entuerto, poder abrevar a otras actividades del conocimiento, como puede ser el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho, pero al mismo tiempo en este proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho al área de la investigación para poder ver desde ángulos diferentes un fenómeno. Yo lo dije, y si quieres al rato profundizamos un poco más. La primera vez que yo observé el resultado de la investigación que tú y estos estudiantes realizaron, me sorprendí porque creo que fueron los primeros en encontrarle, le llamo yo, una dimensión estética a este universo del derecho o de las normas. Pero bueno, ahora iremos a ese tema. Platícanos, una vez que tú ya tienes más o menos claro, delimitado cuál es el objetivo de este proyecto, ¿a qué te enfrentaste? ¿Cuáles son los retos de conocimiento del propio saber normativo jurídico con tus herramientas ya técnicas de desarrollo de software en inteligencia artificial, o a lo mejor en un principio no de inteligencia artificial, pero sí previo a inteligencia artificial? Claro. A ver, es bien interesante porque conceptualmente a veces tienes los proyectos, ¿no? O sea, tienes una idea, más que un proyecto, tienes una idea. Pero viene un proceso después iterativo donde hay que empezar a trabajar este tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros al iniciar, cuando platicamos con los estudiantes, nos fuimos por un mecanismo de procesamiento natural del lenguaje. Hay que mencionar aquí que esto, yo calculo que lo habremos empezado por ahí yo creo que 2023, quizá 2022, por ahí. Y el primer acercamiento con estos estudiantes fue hacer otro proyecto. De hecho, estábamos trabajando en otro proyecto. Pero ese proyecto, con las herramientas que había en ese momento, lo descartamos porque era muy complejo. Entonces nos enfocamos ahora en algo más acotado, que fue una primera iteración, ¿no? De decir, a ver, no se va a poder hoy con lo que tenemos, vamos a acotar algo. Y esto era muy sencillo aparentemente porque podemos tener un corpus de las leyes, porque esas son finitas, o sea, son conocidas. Y lo que faltaba era definir el corpus relacional, o sea, cómo se relacionaban, que eso está embebido en las leyes, o sea, pues existe, pero nadie lo conoce al 100%. Es correcto, existe. Y la otra era encontrar cómo obtener de las leyes de manera automática cómo se relacionan, es decir, cuántos artículos tiene, a qué leyes hace referencia. Y aparentemente era un trabajo sencillo porque en términos de cómputo pues tienes un catálogo de leyes, tienes un catálogo de artículos, los relacionas, marcas cuál tiene, no debería ser complicado. Pero la problemática fue que cuando bajas las leyes, por ejemplo, primero se bajaron leyes en los PDFs que vienen y los PDFs pues tienen logos, entonces tienen distintas imágenes, entonces era muy complicado procesar. Entonces eso fue un primer ejercicio que dijimos, necesitamos tener un texto más plano, y ahí mismo en la Cámara de Diputados hay un texto más plano. Imagino que empezaron con la Constitución. Sí, empezamos pues, de hecho empezamos con un par de leyes, no con todas, pues, okay, ¿no? O sea, para empezar a probar. Pero empezamos a ver problemas luego, porque, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, pero cuando estás escribiendo la ley, o bueno, la gente que escribe la ley, tú cuando estás hablando, es muy fácil entender que si tú estás hablando en esta ley, pues te refieres a la ley, pero... ¿Qué estás leyendo? Estás leyendo, pero pues ¿cómo le dices en código en el sistema que esta ley se refiere a pues, la ley de metrología? O sea, eso en el catálogo dice ley de metrología, no dice esta ley. O por ejemplo, que diga el artículo 34 no es lo mismo número que número romano, porque a veces en algunos lados lo ponían en número romano. O por ejemplo que decía la ley correspondiente. Pues eso... A ver, déjame ponerlo en este plano.
nosotros, el reto que tenías era de un texto legal, llamémosle Constitución, extraer algunos datos, algunas voces para correlacionarlo con otra, como un paso primigenio a algo más. Correcto. Pero cuando tú estás platicándolo, pues evidentemente que a nadie le sorprendería encontrar un texto en un formato, otro texto en otro formato, y es natural. A ver, te encargo a ti, asistente A, B, C o D, que tú leas este apartado, este apartado, este apartado, este apartado, y me entregues un producto que yo luego voy a sistematizar de alguna u otra manera. Pero cuando tú utilizas no a una persona física, sino a un programa, un algoritmo, a algo que le llamamos inteligencia artificial, la cosa se complica, porque pues sí será muy inteligente este artefacto artificial, pero no es un ser humano y no tiene esa capacidad, o de momento en lo que le entrenas no tiene esa capacidad. A eso me quería referir. Explícanos cómo un ingeniero resuelve esta necesidad. Yo tengo que generar este proceso, necesito encontrar la manera de procesar rápidamente lenguaje escrito y que además de procesar ese lenguaje me entregue un producto, me entregue un resultado, una pregunta o algún objetivo que yo quiero que encuentre. Claro. ¿Cómo lo hace un ingeniero? Claro. A ver, eso es bien interesante y da pie para muchas cosas esta pregunta. Y lo primero que yo diría es, pensemos que con lo que empezamos a trabajar no es la inteligencia artificial que tenemos hoy, que es más avanzada de 5 años, 4 años. Pero la manera de atacar un problema es, y sigue siendo, un enfoque científico como lo plantea la ciencia galileana, ¿no? Es decir, tú ves algo y lo que quieres es, o entiendes que así sucede porque Dios existe, La naturaleza. o lo que haces es analizarlo, entenderlo, identificar variables, medirlas, tratar de reproducirlo para que cuando lo logres reproducir dices, ya sé cómo se hace, y ya sé cómo funciona. El planteamiento en los proyectos es igual, o sea, tienes un problema y lo empiezas a dividir, lo empiezas a macerar, lo empiezas a, ¿cómo se dice? Pues sí, a separar pues en pedazos para irlo resolviendo por partes. Entonces, esto que comentabas es una de las primeras partes, ¿no? Necesitamos encontrar cómo se referenciaban a otras leyes y cómo se referenciaban los artículos. Okay. Entonces, lo que primero entendimos fue, pues, cómo les llamas. Entonces, ¿qué características? Y ya dentro de herramientas de inteligencia artificial, ya dentro de herramientas tecnológicas hay algunas cosas que te permiten, por ejemplo, como cuando buscas no sé si se acuerden cómo se buscaba estados operativos, pero en Google también le puedes buscar con cadenas de expresión. Entonces, cuando tú usas cadenas de expresión, puedes decir, mira, yo busco una palabra que empiece con A, mayúscula o minúscula, y que después de esa palabra haya un espacio y que después venga un número. Y entonces eso, al final del día, te puede dar a lo que sea, que nosotros buscamos artículo, porque a lo mejor a lo que sea no va a tener un número después. Entonces va a buscar un artículo y el número. Y entonces empezar a probar, empezar a iterar. Y ese tipo de cosas son las que vamos armando soluciones parciales que después se integran para llegar a una solución más grande. Que además ese enfoque es pues, el que se utiliza desde el punto de vista en la parte pragmática. Por ejemplo, el caso del avión, los hermanos Wright demostraron que se podía volar, pero hasta mucho tiempo después que había las llantas, que había los alerones, ya que se integraron todos los componentes, es cuando ya se despegó la aviación comercial. Entonces este enfoque pues es un enfoque iterativo de ir resolviendo los problemas que se van presentando hasta ir encontrando soluciones parciales y de ahí a una solución final que al final del día se vuelve parcial, ¿no? O sea, porque ahorita alguien dice las soluciones de hoy son los problemas de mañana, ¿no? Entonces, pues es una solución parcial porque después faltan algunas cosas. Entonces, ese es el mecanismo
que se sigue y que se siguió en este caso. Digo, obviamente tenemos que meternos ya a los temas de inteligencia artificial y de los elementos para decir, se utilizó regex, por ejemplo, o se utilizó, pues ya ese tipo de cosas creo que está fuera de este. Sí, es un lenguaje técnico, pero, por ejemplo, de manera abstracta, quiero utilizar una metáfora de alguna forma. Hoy tú le preguntas a un equipo, un dispositivo, quiero que me resuelvas esta fórmula matemática. Alguien dirá con todo escepticismo, pues eso qué chiste tiene. Desde siempre o desde hace mucho tiempo, con una calculadora, mi profesor de matemáticas, que era muy bueno, fácilmente lo hubiera calculado. Bien, la cosa, lo interesante de esta herramienta es que ahora tú se la estás preguntando a este cuerpo inanimado y te lo está resolviendo. La diferencia de este ejemplo en el que manualmente puedes arribar al resultado, faltaría ver con qué velocidades, ¿no?, de procesamiento pudiéramos hacerlo, pero ¿cómo hacemos para que de esta persona que tiene un gran conocimiento en las matemáticas y tiene una pequeña herramienta que le asiste, como pudiera ser una calculadora científica, cómo le hacemos para que una máquina, una pequeña cajita con transistores, o no sé qué sea, circuitos integrados ahora, haga lo mismo? ¿Cómo vas a tener que alimentar esta información, esta constitución, y cómo hacemos para que ella empiece a reconocer en leyes sus conexiones y a generar después una información gráfica que a mí me ayude a tratar de entender el objeto que quiero conocer? Esa transdisciplina se abre porque tú puedes meterte a aprender ahora cualquier cosa en inteligencia artificial y vas a aprender más rápido que si estudias una carrera. Romper esa barrera en que se diga que los abogados o cualquier perfil de otra disciplina no puede usar inteligencia artificial. La inteligencia artificial, esto que le lleva a un ser humano leerlo en un año, ¿en cuánto tiempo lo haría? Puedes relacionar no solo las leyes que se mandan llamar, sino los artículos. Entonces eso es bien interesante porque tú puedes saber, oye, esta ley, ¿en qué artículos de qué otras leyes se podrían llamar?